Al acoger a 3 tigres huérfanos, una perra madre se encuentra con una inesperada sorpresa a medida que estos comienzan a crecer. La región de Khadr, un paraíso natural enclavado en los límites de una extensa cordillera, era famosa por sus iniciativas de conservación de la fauna silvestre. En este lugar se protegían varias especies en peligro de extinción, entre ellas los majestuosos tigres de las tierras altas. Una tranquila mañana de otoño, los guardabosques de la reserva recibieron una llamada urgente. Un grupo de cazadores furtivos había sido interceptado mientras transportaban 3 pequeños tigres, apenas unos cachorros. El equipo se movilizó de inmediato y, tras una operación arriesgada, logró rescatar a los tigres. Sin embargo, la alegría del rescate pronto se vio eclipsada cuando se descubrió que la madre de los pequeños no había sobrevivido a las manos crueles de los cazadores. Los 3 cachorros, Ravi, Aryan y Sara, demasiado jóvenes para valerse por sí mismos, fueron llevados a la reserva sin demora. Desde el momento en que llegaron, quedó claro que la pérdida de su madre les había causado una profunda herida emocional. Los cuidadores, conmovidos por su situación, les ofrecieron comida y trataron de reconfortarlos, pero nada parecía dar resultado. Los pequeños tigres, normalmente llenos de energía y vitalidad, se mostraban abatidos, inmersos en una tristeza palpable. Pasaban sus días acurrucados uno junto al otro sin apenas moverse, y lo más preocupante era que se negaban a comer. El equipo de veterinarios y biólogos de la reserva comenzó a preocuparse seriamente. Sabían que sin alimentación, los cachorros no podrían sobrevivir mucho más tiempo. Se realizaron numerosos intentos para alimentarlos, pero todos resultaron infructuosos. El lazo que habían perdido con su madre era tan fuerte que parecía que nada podía llenar ese vacío. Los expertos sabían que el tiempo era crucial y que, si no lograban que los tigres comenzaran a comer, su estado se deterioraría rápidamente. Las opciones empezaban a agotarse. Fue entonces cuando alguien del equipo propuso una idea inusual, pero que parecía tener sentido dadas las circunstancias. ¿Y si encontraban una madre sustituta para los tigres? La propuesta era arriesgada, pero en una situación tan crítica, cualquier posibilidad debía ser considerada. Tras deliberar, decidieron intentar con 2 perras que ya habían demostrado un fuerte instinto maternal con otros animales huérfanos en la reserva. Nina y Lola, las 2 perras elegidas, eran conocidas por su instinto protector y su capacidad para cuidar de crías de diversas especies, aunque nunca antes de tigres. El problema era que nadie sabía cómo reaccionarían al estar cerca de estos pequeños depredadores. Los días en la reserva natural de Khadr transcurrían en una inusual quietud. Los 3 cachorros de tigre, Ravi, Aryan y Sara, permanecían acurrucados en un rincón de su recinto, ajenos al entorno. Sus grandes ojos reflejaban una tristeza profunda, como si aún esperaran el regreso de su madre. Desde su llegada, la pérdida había dejado a los cachorros en un estado de duelo que preocupaba profundamente al equipo de la reserva, no solo por su comportamiento abatido, sino porque, a pesar de todos los esfuerzos del personal, los tigres se negaban a comer. Los veterinarios y cuidadores intentaron diversas estrategias para animarlos a comer. Comenzaron ofreciéndoles su alimento habitual, pero los cachorros apenas mostraban interés. Luego probaron con otros alimentos más atractivos, incluso con suplementos especialmente diseñados para ayudar a su crecimiento, pero no hubo respuesta. Ravi, el mayor de los 3, solía ser el primero en probar la comida antes de compartirla con sus hermanos, pero ahora se limitaba a empujar el cuenco con la nariz antes de volver a acurrucarse junto a Aryan y Sara. Parecía que la falta de apetito se había instalado en los 3 como un reflejo de su dolor. El equipo de la reserva pronto comenzó a preocuparse no solo por su bienestar emocional, sino también por su salud física. Los días sin comer comenzaban a pasar factura, y los tigres se debilitaban cada vez más. Los cuidadores, experimentados en la rehabilitación de animales rescatados, sabían que los tigres en crecimiento necesitaban una cantidad significativa de nutrientes para desarrollarse adecuadamente, pero la persistente negativa de los cachorros a alimentarse los tenía en vilo. Cada mañana,
El equipo esperaba que ese fuera el día en que algo cambiara, que los cachorros finalmente aceptaran la comida y comenzaran a recuperarse. Sin embargo, con cada nuevo intento, la frustración crecía. Se habían probado técnicas que en el pasado habían dado buenos resultados con otros animales traumatizados, música suave, contacto constante con los cuidadores e incluso aromas familiares. Pero Ravi, Aryan y Sara seguían sumidos en su propio mundo de tristeza, sin responder a ninguno de estos estímulos. La preocupación se apoderaba del refugio. Cada miembro del equipo sentía el peso de la situación, sabiendo que el tiempo se agotaba. La depresión de los cachorros no solo se reflejaba en su negativa a comer, sino también en su falta de interacción entre ellos. Normalmente, los tigres jóvenes jugarían, correrían y explorarían su entorno, pero estos tres apenas se movían. Sara, la más pequeña, a veces dejaba escapar un suave gemido, como si aún llamara a su madre. Desesperados, los veterinarios comenzaron a pensar en soluciones más drásticas. Se enfrentaban a un dilema difícil, como ayudar a los tigres a superar el duelo por su madre mientras evitaban que la falta de alimento los debilitara aún más. Se convocaron reuniones diarias para analizar cualquier pequeño cambio, cualquier signo de mejora, pero las respuestas seguían sin aparecer. La situación alcanzó un punto crítico y fue entonces cuando decidieron intentar lo impensable, introducir a Nina y Lola, las dos perras, en el recinto de los tigres. Era un riesgo, pero la única esperanza que les quedaba. La Reserva Natural de Kadri sabía que necesitaban una solución rápida y efectiva. Después de días sin avances significativos, una idea poco convencional surgió durante una de las reuniones del personal. ¿Qué pasaría si buscaban una madre sustituta para los tigres? Aunque la propuesta sonaba absurda, podría ser su última esperanza. Algunos sugirieron que, al ser tigres, la única opción viable sería otra tigresa, pero eso era imposible dadas las circunstancias. Luego, alguien del equipo mencionó a dos perras que vivían en la reserva, Nina y Lola, conocidas por su instinto maternal, ya que habían cuidado crías huérfanas de otras especies, aunque nunca de tigres. La idea parecía descabellada. ¿Cómo reaccionarían los perros ante depredadores tan distintos? ¿Sentirían miedo o agresividad? Sin embargo, con los cachorros cada vez más débiles, no había tiempo para dudar. Decidieron intentarlo. Al día siguiente, llevaron a Nina y Lola al recinto de los tigres. El ambiente estaba cargado de tensión, ya que el personal estaba listo para intervenir si las cosas se salían de control. Nadie sabía qué esperar. Las perras, curiosas pero tranquilas, olfatearon el aire mientras se acercaban lentamente a los tigres, que las observaban cautelosamente. Para sorpresa de todos, en lugar de mostrar miedo, Nina y Lola se acercaron a los pequeños con una calma sorprendente. Primero, se limitaron a olfatearlos y observarlos, mientras los cachorros se mantenían inmóviles, quizás confundidos. Pero después de unos minutos, ocurrió algo extraordinario. Nina, la mayor de las dos perras, se tumbó cerca de Ravi, Aryan y Sara, como invitando a los cachorros a acercarse. Poco a poco, los tigres, aún reticentes, se fueron acomodando junto a ella, buscando ese calor maternal que tanto extrañaban. El personal, asombrado, no podía creer lo que estaba viendo. Aunque aún era temprano para saber si esta solución funcionaría a largo plazo, los tigres parecían encontrar consuelo en la presencia de las perras. Al cabo de unas horas, los tres cachorros, que no habían mostrado signos de alegría en días, empezaron a moverse más libremente, incluso jugueteando entre ellos y acercándose también a Lola. Lo más sorprendente ocurrió al final del día. Nina y Lola, como si entendieran la gravedad de la situación, comenzaron a amamantar a los tigres. La relación entre especies completamente distintas empezaba a florecer, y el efecto en los tigres fue inmediato. Al recibir tanto el alimento como el afecto que necesitaban, Ravi, Aryan y Sara comenzaron a recobrar fuerzas. Las perras, por su parte, asumieron su rol de madres sustitutas con una devoción inesperada, alimentando y vigilando a los cachorros todo el día, como si siempre hubieran formado parte de la misma familia.
La conexión que se creó entre ellos fue algo que nadie en la reserva había anticipado. El vínculo que los cachorros habían perdido con su madre biológica comenzó a ser reemplazado por esta nueva relación, tan inesperada como conmovedora. Con el paso de los días, la transformación de Ravi, Aryan y Sara fue notable. Los cachorros de tigre, que apenas se movían cuando llegaron a la reserva, comenzaron a recuperar su energía. Lo que al principio era una simple necesidad de alimento pronto se convirtió en algo mucho más profundo, un lazo emocional. Nina y Lola, las dos perras que se habían convertido en sus madres sustitutas, pasaban cada momento con ellos, vigilándolos atentamente. Los cachorros devoraban su comida sin titubeos, y era evidente que la presencia de Nina y Lola había marcado una diferencia crucial. Los tigres no solo comían, sino que volvían a ser juguetones y curiosos, como cualquier cachorro de su edad. Con frecuencia, se les veía correteando por el recinto, persiguiéndose unos a otros, siempre bajo la atenta mirada de las perras que los seguían de cerca, como si fueran sus propios cachorros. Lo que más sorprendía al equipo de la reserva no era solo la recuperación física de los tigres, sino la evidente unión que se había forjado entre ambas especies. Nina y Lola no parecían tener intención de distanciarse de los tigres, a pesar de que estos crecían rápidamente. Su tamaño aumentaba día tras día, pero el vínculo que habían desarrollado con sus madres adoptivas solo se fortalecía. Los tigres, aunque mucho más grandes que las perras, seguían buscando su cercanía, como si nunca hubieran superado la necesidad de sentir ese calor protector. Llegó el momento del destete, y aunque los tigres ya no necesitaban la leche materna, la relación con Nina y Lola permaneció inalterable. Los cuidadores intentaron en varias ocasiones separarlas, para ver si los tigres podían empezar a vivir de manera independiente. Sin embargo, cada intento de alejarlas terminaba en fracaso rotundo. Los tigres, que ya habían pasado por una pérdida significativa al quedar huérfanos, volvían a mostrar signos de depresión cada vez que se intentaba apartarlos de las perras. Dejaban de comer, se mostraban apáticos, y sus niveles de energía disminuían drásticamente. La situación se convirtió en un dilema para el equipo de la reserva. Era claro que no podían obligar a los tigres a distanciarse de las perras sin poner en riesgo su bienestar, pero tampoco querían prolongar una dependencia que eventualmente podría ser perjudicial para ambos lados. Sin embargo, la respuesta llegó por sí sola. Nina y Lola se negaban a dejar a los tigres, y los cachorros, a pesar de su creciente tamaño, seguían viéndolas como sus madres. Lo que había comenzado como una solución desesperada se había convertido en una relación de interdependencia. Los tigres y las perras no solo habían sobrevivido juntos, sino que ahora eran una familia inusual, pero profundamente unida. Cada día que pasaba reforzaba esta conexión, que ya era inseparable. Con el paso de los meses, Ravi, Aryan y Sara dejaron de ser aquellos pequeños y vulnerables cachorros que llegaron a la reserva de Kadri. Ahora se habían convertido en imponentes tigres jóvenes, con cuerpos fuertes y ágiles que se deslizaban por su recinto con la elegancia natural de su especie. Sin embargo, a pesar de su crecimiento y su ferocidad innata, algo seguía igual: la profunda relación que compartían con Nina y Lola, sus madres adoptivas. Los cachorros que llegaron a la reserva de Kadri se habían transformado en imponentes tigres jóvenes, con cuerpos fuertes y ágiles que se deslizaban por su recinto con la elegancia natural de su especie. Sin embargo, a pesar de su crecimiento y su ferocidad innata, algo permanecía igual: la profunda relación que compartían con Nina y Lola, sus madres adoptivas. A medida que los tigres crecían, la diferencia de tamaño entre ellos y las perras se hacía cada vez más evidente. Los tigres eran ahora gigantes en comparación con las diminutas figuras de Nina y Lola, pero eso no parecía importarles. Lo que los unía no era la biología ni el tamaño, sino el afecto y el vínculo emocional que se había formado en esos primeros días de desesperación. Los tigres seguían acurrucándose junto a las perras, buscando su compañía, como si no se dieran cuenta de la gran diferencia física que existía entre ellos.
Los cuidadores de la reserva, que al principio se mostraban inseguros sobre el futuro de esta relación tan poco convencional, finalmente aceptaron que Nina y Lola eran una parte integral de la vida de los tigres. Intentar separarlos había demostrado ser contraproducente, y lo que una vez fue una solución temporal ahora se reconocía como algo permanente. El personal observaba con asombro y ternura cómo estas dos especies, que normalmente no compartirían un espacio, habían encontrado una forma de coexistir en paz. A pesar de su naturaleza salvaje, los tigres mostraban un respeto y una ternura inusuales hacia sus madres adoptivas. Podían pasar horas jugando juntos, rodando por el suelo, fingiendo ser torpes y cuidadosos para no lastimar a Nina y Lola. En los momentos de descanso, volvían a acurrucarse a su lado, disfrutando del simple acto de estar cerca. Era un espectáculo que desafiaba todas las expectativas y mostraba una de las facetas más inesperadas y hermosas de la vida animal, la capacidad de crear lazos que trascienden especies. La relación entre estos tigres y las perras se convirtió en una de las historias más comentadas de la reserva, y muchos visitantes llegaban no solo para ver la majestuosidad de los tigres, sino también para presenciar esta familia tan peculiar. En la naturaleza, pocas veces se observa una conexión tan profunda entre especies tan distintas, y eso era lo que hacía que esta historia fuera tan especial. Con el tiempo, el equipo de la reserva dejó de intentar controlar o modificar la situación y aceptó que Nina y Lola formaban parte de la vida de los tigres. Esa unión no solo era necesaria para los animales, sino que también era algo hermoso y digno de respeto. En la reserva de Kadri, la convivencia pacífica y armoniosa de estos animales se convirtió en un símbolo de lo inesperado y poderoso que puede ser el vínculo entre criaturas que, en teoría, deberían estar separadas por la naturaleza misma.